Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a IAGUA por la iniciativa de estas jornadas. No he tenido ocasión de seguirlas. Hemos tenido una semana de Consejo de Administración, lo cual ya saben todos que es una semana complicada, pero sí he tenido ocasión de repasar el programa y me he quedado sorprendida de la cantidad de temas que se han tratado y de lo interesante de muchos de ellos. En algún momento he pensado, ojalá mi gente pudiera estar en esto en vez de estar trabajando en el día a día, porque a nosotros nos interesa mucho saber, en fin, todo lo que va pasando en el mundo del agua, lo que va pasando en el mundo de las tecnologías. Luego somos usuarios de las tecnologías que ustedes desarrollan a través de la licitación y contratación de obra pública hidráulica que hacemos. Quiero agradecer que hayan dado un hueco a Aquaes, porque Aquaes seguramente, y por lo que he hablado con algunos de los presentes, es algo conocido, pero a lo mejor no es tan conocido su modelo de gestión. Y como hoy se hablaba de gestión, pues nos ha parecido que sí que podíamos participar contando nuestro modelo. De Aquaes se sabe que licita obra pública hidráulica y que hace muchas cosas. Algún colega me decía, sí, Galicia, habéis hecho Lugo, Orense, Vigo, en fin, es verdad que Aquaes tiene un largo recorrido, pero Aquaes es el resultado de una historia, ¿no? Y voy a dar un par de pinceladas de nuestra historia y luego pues en qué estamos y en qué vamos a estar de forma más inmediata. Sabéis que a finales de los años 90 y principios de los años 2000 el gobierno de entonces decide crear un conjunto de sociedades estatales de agua. En aquel momento se crean hasta 12 sociedades, una para cada una de las cuencas hidrográficas, y así sale, bueno, y surge Acuaduero, Acuavir, Acuanorte, Acuatajo, en fin, todas las acuas. Y luego también se crean algunas específicas para abordar obras significativas. Entonces se crea Casega para el canal Segarra-Garrigues en Cataluña, se crea Depurbaix para la gran depuradora del Bajo Llobregat y se crea Canasa. Empiezan a funcionar, yo creo que tienen unos años de mucha actividad. Yo estuve en el equipo de Cristina Narbona entre los años 2005 y 2008 y en aquel momento, como jefa de gabinete del secretario de Estado entonces, Antonio Serrano, hubo un acelerón en la utilización de estas herramientas de sociedades estatales de agua, que permitió movilizar mucha inversión en el sector. Luego llegan las vacas flacas, la crisis económica y el gobierno pues intenta hacer una reducción, un adelgazamiento del sector público y eso lleva a unos procesos de absorción y de fusión de forma que pues, una sociedad en concreto, Aquaebro, va absorbiendo al resto y de esa absorción final que ya se termina en el año 2014, quedan activas 3 sociedades de agua. La sociedad Aquamed, que conocéis perfectamente y que está muy especializada en el tema de la desalación en las cuencas mediterráneas. La sociedad Aquaes, que es a la que yo represento, que es la que engloba al resto de las sociedades que se crearon a nivel territorial, es decir, somos el resultado de 10 sociedades, y que lógicamente pasa de denominarse Aquaebro y ya no tenía sentido cuando lo que se creaba era una entidad a nivel nacional, pasa a denominarse Cuencas de España y empieza a actuar en todo el territorio, no solamente en las cuencas que ha mencionado la persona que me ha presentado, sino que en este momento tenemos una adscripción territorial en todo el Estado español. Es decir, estamos trabajando ya en Canarias, son cuencas internas del Gobierno de Canarias, pero estamos trabajando en Canarias, estamos trabajando en Baleares, pasa lo mismo, no son cuencas nacionales, pero también tenemos proyectos de futuro digamos, en todo lo que es la franja mediterránea. Es decir, el Ministerio, al menos el Gobierno actual y con la ministra actual al frente, ha decidido especializar a Aquamed en un ámbito y el resto para Aquaes. El resto para Aquaes tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista de la tipología de obras a ejecutar. Es decir, vamos a hacer, o vamos a seguir haciendo, porque no es que lo empecemos de ahora, grandes infraestructuras pues de canales de riego, alguna que otra presa, ya cada vez menos, pero alguna todavía. Vamos a hacer abastecimiento urbano, que son trabajos muy importantes en algunas localidades, en algunos municipios, y desde luego vamos a hacer saneamiento de depuración, que es lo que en este momento más nos está encargando el Ministerio.
porque España, y todos lo sabéis, tiene una situación de incumplimiento de la directiva del año 91, ¿eh? Claro, nos sorprendemos de las multas. Yo que he trabajado toda mi vida en asuntos europeos, entiendo que la Comisión Europea en algún momento se cansa, ¿no? Y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Empiezan estas multas. Entonces, este gobierno, desde el año 2018, cuando llegué a Aquaes, ha intentado que Aquaes se especialice mucho o centrar mucho su actividad en proyectos de saneamiento y depuración para evitar ese retraso respecto al cumplimiento de la directiva y también evitar o intentar paliar las cuantiosas multas que todavía seguimos pagando entre todos los españoles. Y la tercera, he dicho que habían quedado activas 3, no solamente Aquamed y Aquaes, también Canasa sigue en activo. Canasa es una sociedad participada por Aquaes, tiene un 60% de capital que es propiedad de Aquaes y el resto es propiedad del gobierno navarro. Canasa se constituyó con el objetivo único de construir el gran canal de riego de Navarra. Ya sabéis que se terminó la primera fase y la ampliación de la primera fase. Han sido más de 586 millones de euros de inversión. Y ahora ya hemos terminado el diseño de la segunda fase del Canal de Navarra. Estamos iniciando la tramitación administrativa y la tramitación ambiental con el objetivo de que de aquí a 2 años y medio podamos lanzar la construcción de esa segunda fase, muy esperada en el sur de Navarra. Es un proyecto de envergadura, estamos hablando de una inversión del orden de los 250 millones de euros y también de esa sociedad soy directora general, es decir, me ocupo de las dos sociedades estatales. Aclarado el contexto de dónde venimos, bueno, el objetivo es claro, nosotros nos dedicamos a la construcción de todo tipo de obra hidráulica y tenemos 2 herramientas fundamentales de funcionamiento que marcan nuestro ámbito, ¿no? De nuestras posibilidades de actuación. Esas 2 herramientas son, por un lado, el convenio de gestión directa. ¿Eso qué es? Eso es la encomienda que nuestro Ministerio de Tutela nos hace. Nosotros tenemos 2 ministerios que nos tutelan. Somos sector público, es decir, somos una mercantil estatal, sociedad anónima. Entonces estamos vinculados o nos sometemos a parte de la regulación y la normativa pública, por ejemplo, la Ley de Contratos del Estado, la Ley de Presupuestos del Estado, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, pero también somos una SA y, por lo tanto, tenemos nuestra cuenta de resultados, tenemos nuestros contratos privados y tenemos el sometimiento a todo lo que puede ser la legislación mercantil. Entonces, somos un híbrido, ¿no?, dentro del sector público. Entonces, como decía, nuestra primer gran herramienta de funcionamiento es el convenio de gestión directa. En ese convenio de gestión directa, el gobierno de turno, a través de nuestro Ministerio de Tutela Funcional, en este caso siempre ha sido el Ministerio de Medio Ambiente, en este momento Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, nos dice qué obras quiere que acometamos, ¿eh? Entonces, nuestro convenio de gestión directa nos dice qué obras tenemos que hacer y, digamos, unas reglas de juego de relaciones desde Aquaes con el Ministerio. Es decir, nosotros no somos autoridad pública, no podemos expropiar, no podemos hacer tramitación ambiental, no podemos hacer procesos de información pública. Eso lo siguen haciendo desde el Ministerio y desde las confederaciones hidrográficas. Nosotros, una vez que disponemos del proyecto que está aprobado por el Ministerio, lo lanzamos, lo licitamos, lo contratamos, lo dirigimos y lo culminamos. Y en su caso también lo explotamos. Aunque desde el punto de vista del objetivo fundamental de la empresa, yo pienso, y en ese sentido creo que he cambiado un poco la orientación anterior, creo que la explotación debe finalmente volver a estar en manos de las administraciones legítimas titulares de esa competencia, básicamente las administraciones territoriales, tanto comunidades autónomas como corporaciones locales. Bueno, pues esa es la herramienta que nos dice qué tenemos que hacer. Nuestro convenio de gestión directa es un convenio donde se fijan las reglas de juego de nuestra relación con el Ministerio y es un convenio que autoriza finalmente, se tramita desde el Ministerio y se autoriza finalmente por el Consejo de Ministros. Y la segunda gran herramienta de funcionamiento de Aquaes, de su modelo de funcionamiento, son los convenios de colaboración con los usuarios. Los convenios de colaboración suponen la posibilidad real de acometer y ejecutar una obra encomendada desde el Ministerio de Tutela. ¿Qué quiero decir la posibilidad real? Nosotros tenemos un modelo de funcionamiento en función del cual
podemos adelantar la financiación, ejecutamos materialmente la obra, podemos incluso explotarla, aunque digo que eso no en todos los casos es lo más conveniente, pero necesitamos un usuario interesado en esa obra. ¿Por qué? Porque toda esa financiación que adelantamos, todo ese trabajo que realizamos, no es a coste cero. No es a fondo perdido. Nosotros no somos una administración pública, lo he dicho antes. Nosotros somos una sociedad anónima con cuenta de resultados. Nuestro modelo supone recuperación de costes de inversión. Es decir, somos la única, junto con Aquamed, la única entidad pública que se dedica a la construcción de obra hidráulica en este país, que aplicamos los principios de la Directiva Marco del Agua del año 2000. Principio de recuperación de costes de los servicios del agua. Y para eso necesitamos un usuario realmente interesado en que le ejecutemos la actuación y que esté dispuesto a pagar por ella. Entonces, digamos, el núcleo central de esos convenios de colaboración no es solamente decir qué obra vamos a ejecutar, que tiene que ser una obra de interés de nuestro colaborador, ¿no?, sino fijar el marco financiero que va a permitir la ejecución material de la obra y que va a permitir que la licitemos y la contratemos. Y no hay un modelo único, digamos que hay modelos en función de las características de cada usuario que convenia con nosotros. Hay usuarios con más disponibilidades presupuestarias y usuarios que no tienen apenas ninguna disponibilidad presupuestaria. En general, el esquema financiero de nuestros convenios parte siempre de una aportación de fondos propios. Nosotros tenemos un capital social, en este momento de más de 1.550 millones de euros, que nos lo da nuestro segundo ministerio de tutela, que es el Ministerio de Hacienda, que es nuestro accionista único. Y ese capital es un capital revolving. Nosotros lo invertimos, lo recuperamos y lo volvemos a invertir. Por eso la necesidad de tener un usuario dispuesto a devolvernos el capital que les anticipamos. Entonces, ese esquema financiero inicialmente tiene ese 50% máximo de fondos propios a recuperar en plazos, digamos, en función del tipo de usuario, pueden ser 10, 20, 25, 30, hasta 45, 50 años. Intentamos que esa recuperación que hacemos a partir del año 1 de explotación, es decir, una vez que la obra esté terminada, sean facturaciones asequibles a las disponibilidades presupuestarias de cada usuario que firma convenio con nosotros. Entonces, hay una parte de fondos propios, una parte también importante de fondos europeos. Es difícil negociar un convenio donde todo sea recuperación, sobre todo cuando los costes de inversión son muy importantes y las capacidades presupuestarias del usuario son pequeñas. Entonces, la presencia de fondos europeos, esto sí, fondos a fondo perdido, es decir, esta parte de la financiación nunca hay que recuperarla, esto ha facilitado la firma de muchos convenios. Estamos hablando de que ya no son los tiempos de las tasas de cofinanciación, de fondo de cohesión del 80%, de fondos FEDER al 75, al 80%. Estamos en otras tasas, la depuradora de Sinova en Soria, que alguno de vosotros conocéis perfectamente, solo lleva una tasa de cofinanciación del 35% de fondos FEDER. Imaginaros, ¿no?, una obra de más de 60 millones de euros. Ahí lo que hacemos es combinar con otras administraciones que también participan en el convenio. El caso de Sinova, sin ir más lejos, además de la participación de Aquaes, de los fondos europeos y del propio ayuntamiento, participa la Junta de Castilla y León. Es decir, Castilla y León aporta 1/3 de la financiación requerida para ejecutar la EDAR de Sinova, en un perfecto modelo de colaboración entre administraciones, que es uno de los temas que plantea el Plan Desear, ¿no? Hacer un modelo no tanto de declaración de interés general de obras hidráulicas, que, digamos, se ha abusado de ello y con un criterio quizá poco claro y muy discrecional, ir a modelos de colaboración, que es en efecto lo que hacemos desde Aquaes. Entonces, fondos propios, fondos europeos, Aquaes ha gestionado desde sus orígenes, y quiero decir desde los finales de los años 90 y por lo tanto a través de todas esas sociedades estatales que han confluido en Aquaes, más de 2.400 millones de euros de fondos europeos, es decir, un importe muy superior incluso a su propio capital social. El otro elemento de la financiación puede ser, si es posible, pues aportaciones de los usuarios que convenían con nosotros a lo largo de la construcción de la obra. Eso con ayuntamientos suele ser muy difícil, es más factible con comunidades autónomas. Por ejemplo, tenemos varios convenios ya firmados con la Junta de Andalucía para hacer una serie de depuradoras que luego comentaré en Málaga, en Huelva, en Cádiz, y todos esos convenios que hemos firmado hay una aportación efectiva del 50% del coste de la inversión por parte de la Junta de Andalucía.
y en este caso durante la construcción de la obra. No hay que esperar a la puesta en explotación y a la facturación posterior. Y cuando no hay fondos FEDER y no hay una administración autonómica que te ayude, pues hay otro elemento del esquema financiero de nuestros convenios que suele ser también muy utilizado por los usuarios, y es que para completar el coste de la inversión recurrimos a préstamos comerciales, a préstamos de la banca privada. Nosotros, como Aquaes, solicitamos el préstamo, lo conseguimos, digamos, en unos tipos tanto de plazo como de tipos de interés muy convenientes, y ese préstamo, que también forma parte de la financiación para acometer la obra, luego lo facturamos al usuario, al ayuntamiento normalmente, en un periodo de 25 años y donde recuperamos no solamente el capital que nos han prestado, sino también los intereses. Todo eso esos capitales a recuperar, fondos propios de Aquaes y préstamo comercial, van facturados a partir del año 1 de explotación, como digo, en plazos muy razonables. ¿Este modelo qué permite? Pues permite, por un lado, acometer obras que no tienen que estar esperando a que haya disponibilidades presupuestarias en el Ministerio o en las confederaciones hidrográficas o en los propios ayuntamientos. Nosotros tenemos un capital desembolsado con el que vamos trabajando y podemos acometer además o acceder a préstamos comerciales y pactar o conveniar con otras administraciones aportaciones financieras. Por lo tanto, no estamos limitados por las disponibilidades presupuestarias anuales, que siempre son un avatar y un problema. Además, establecemos un modelo de colaboración con el usuario de absoluta coordinación y colaboración. Es decir, el usuario sabe desde el momento cero qué diseño de proyecto estamos haciendo, colabora en ese diseño y dice: pues a mí se me ocurre que esto a lo mejor podría ser así o podría... Ellos conocen perfectamente sus necesidades, es decir, les hacemos partícipes del diseño, les hacemos partícipes de la ejecución, montamos unas comisiones de seguimiento que anualmente o semestralmente nos reunimos y vamos dando cuenta de lo que va pasando, si la obra se para, si la obra se encarece, si hay que hacer una aportación adicional vía adenda. Todo eso, digamos, está totalmente al día con los usuarios. Y además, al final, incluso les cedemos una infraestructura construida de cierta calidad. Yo creo que una de las características de Aquaes es la ejecución de obra pública de calidad. Les cedemos la ejecución de la explotación de una obra, digamos, construida con unos términos de calidad bastante importantes. Yo he tenido que recoger premios de obras que no he hecho durante mi mandato en Aquaes, pero bienvenido seas. Y cuando recoges un premio de un colegio de arquitectos, de un colegio de caminos nacional, de un colegio de caminos autonómico, por una depuradora, por ejemplo, como fue el caso de la Edar de Lagares en Vigo, es que algo bien estamos haciendo las cosas, ¿no? En ese esquema financiero, y precisamente en Lagares, pero también en alguna actuación en Extremadura, se ha introducido la financiación privada. Es decir, ejemplo de colaboración pública-privada de la que tanto se habla, pues se ha plasmado en alguna de las obras en las que ha participado Aquaes. Y cuando digo participación privada es que, por ejemplo, en la Edar de Lagares había una aportación de la Xunta de Galicia, una aportación que no podía ser inmediata. ¿Qué pasó? Pues que la empresa que construía la instalación, que construía la infraestructura, adelantaba la financiación y luego la Xunta, a través de Aquaes, se la iba devolviendo en un plazo que, si no recuerdo mal, se cifró en 11 años y que al final se ha recortado y que ha sido menos tiempo. Es decir, también en ese esquema financiero estamos abiertos y, de hecho, ha habido casos donde ha habido participación de la financiación privada a través de las propias empresas contratistas que ejecutaban la obra. Hasta aquí, digamos, el modelo, y hasta aquí pues lo que supone, digamos, las características fundamentales del esquema de funcionamiento de Aquaes, sobre todo en comparación con los esquemas habituales de las administraciones públicas que diseñan una obra, te la ejecutan, tú eres el alcalde, no te enteras casi ni de qué obra te hacen, ni de cómo la vas a tener luego que explotar, no sabes cómo se paga, pero tampoco te interesa porque te la van a pagar al 100% el resto de los españoles. En fin, es un modelo, como veréis, muy diferente y que tiene el reto de que el esquema financiero no es pacífico para los usuarios porque tienen que participar al principio o a largo plazo de la financiación de esas infraestructuras.
Como he dicho, desde que yo llegué a finales del 2018 a Aquaes, ha habido un cambio de tendencia. Los últimos gobiernos anteriores al actual habían hecho esa fusión de empresas estatales, fusión que se culmina en el año 2014, pero desde entonces no se había encomendado obra nueva a Aquaes. Y claro, una sociedad que está para construir obra hidráulica sin su ministerio de tutela no le encomienda actuaciones, pues languidece. Y yo me encontré con una sociedad con mucho potencial, pero que estaba languideciendo. Los niveles de licitación de esos años 18, 22, 30 millones no tenía nada que ver con los niveles de licitación de 100 y mucho y 200 millones de euros que había hecho Aquaes pues en los años 2007-2015, ¿no? Entonces, bueno, a mí cuando me llaman del ministerio yo digo, bueno, a mí, ¿para qué me llamáis? Yo espero que me llaméis para lanzar la sociedad, porque si me vais a llamar para cerrarla, yo en esto no me presto, ¿no? No, queremos confiar nuevamente en Aquaes, queremos darle un voto de confianza y ponerle una cartera importante de obras sobre la mesa. Y eso fue así. Ya en noviembre del 2018, recién aterrizado el gobierno, el director general del agua nos dice, Rosa, te vamos a encomendar un paquete muy importante de obras de saneamiento y depuración. Estamos hablando de más de 526 millones de euros de inversión. Obras en saneamiento y depuración, bueno, fueron en total 21 obras, las tengo aquí una a una, de las cuales 20 eran de saneamiento y depuración. Patata caliente, permitid que lo diga. ¿Por qué? Porque eran obras que estaban en procedimiento de infracción en la Comisión Europea, porque eran obras que ya estaban, algunas de ellas sancionadas por la multa que nos había puesto el Tribunal de Justicia Europeo en el mes de julio del año 18 y porque estaban vinculadas a fondos FEDER que tienen como final de plazo de elegibilidad el diciembre de 2023. Es decir, nos dan una cantidad de proyectos, pero tenemos que espabilarnos y correr mucho. Proyectos que en muchos casos estaban sin redactar. Es decir, que hemos tenido que empezar en muchos casos a redactar el proyecto, a hacer la tramitación ambiental, la información pública, la supervisión técnica del Ministerio y finalmente lanzarlos. En esa cartera de proyectos destacan que por primera vez trabajamos en Canarias. Por eso decía lo del ámbito territorial. Tenemos una serie de actuaciones importantísimas en Tenerife. Sorprende que una isla como Tenerife apenas tuviera sistemas de depuración y los sistemas de saneamiento fueran tan deficientes. Ahí tenemos un convenio firmado con el Cabildo de Tenerife de, bueno, inicialmente 170 millones de euros, va a ir más allá. Obras muy importantes en Granadilla, en Tenerife Oeste, en Acentejo, obras de colectores en el Valle de la Orotava, en fin, obras que conocéis porque muchos de ellos, bueno, casi todas ellas ya están lanzadas, algunas en ejecución, otras a punto de culminar la redacción del proyecto o de lanzar las que quedan y que va a suponer un antes y un después en el tema del saneamiento y depuración en esta isla española. También tenemos dos actuaciones importantes en esa encomienda del año 19 en la isla de Lanzarote, las edades de Arrecife y de Tías, la de Ginar en Gran Canaria, pero no solo en estos territorios. Se nos encomendó un paquete en Andalucía, un paquete de actuaciones tanto en Huelva, tenemos ahí las actuaciones de Mazagón, Moguer, Palma del Condado, Beas, San Juan del Puerto y Trigueros. Tenemos la actuación de la EDAR de San Roque y otros municipios del campo de Gibraltar. Esta actuación está solamente pendiente de que firmemos en los próximos días el convenio de colaboración con la Junta de Andalucía en ese esquema financiero 50-50 que hemos planteado con la Junta y vamos a poder licitarla a lo largo del mes de mayo, puesto que ya tenemos no solamente los pliegos autorizados por el Consejo de Administración, sino también el proyecto técnicamente aprobado por el Ministerio. También en Andalucía tenemos las actuaciones del río Guadiaro en la provincia de Málaga. Son actuaciones de pequeñas depuradoras en algunos municipios del entorno del parque de Grazalema, Arriate, Benaoján, Montejaque, Jimera del Íbar, Corte de la Frontera y El Colmenar. De estas, Arriate ya está licitada Jimera del Íbar y estamos intentando culminar la aprobación técnica del resto de los proyectos que vamos a licitar próximamente. Y
En esa encomienda también se nos adjudicaba o se nos encargaba la ejecución de la EDAR de Barbate. Ahí el Ministerio, en vez de encomendarnos la redacción del proyecto y la construcción de la obra, se quedó con la redacción del proyecto, que todavía no se ha culminado. Por lo tanto, la EDAR de Barbate lleva un retraso con respecto al resto de las EDARes del paquete de Andalucía que recibimos en el año 2019. En este paquete también vino la EDAR de Quintanar de la Orden, que vamos a licitar próximamente. La EDAR de Ponteareas, que ya está licitada, las actuaciones de saneamiento y depuración en Pollo San Senso, que estamos terminando la tramitación ambiental que se complicó por unas alegaciones muy importantes de nuestra Dirección General de Costas, y las actuaciones de saneamiento y depuración en Nilla de Arousa. Y esto, digamos que fue el primer gran paquete, junto con la EDAR de Palma 2 en Palma de Mallorca y la EDAR de Campicafort también en la isla de Mallorca. En esto hemos venido trabajando estos años, no sin dificultad. Hay que decir que la tramitación ambiental es muy exhaustiva y muy rigurosa por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de nuestro Ministerio, y eso ha supuesto que en algunos casos nosotros habíamos intentado iniciar la tramitación ambiental de acuerdo con la Dirección General del Agua por el procedimiento ordinario. En un momento dado, Evaluación Ambiental ha decidido procedimiento simplificado. En un momento dado, la Dirección General de Calidad y Evaluación ha decidido pasarlo a procedimiento ordinario, y eso nos está alargando muchísimo los plazos. En este contexto teníamos obras ya encomendadas, o incluso alguna de las que iban en esta encomienda, Miranda de Ebro o Palma 2, obras de cuantías significativas para los territorios, en este caso los ayuntamientos, que no era fácil llegar a un acuerdo con los usuarios para firmar el convenio de financiación. Estaban esperando que hubiera una posibilidad de subvención, no sabíamos muy bien de dónde, que facilitara la firma de ese convenio. Bueno, pues eso, iba a decir gracias al COVID, no. A pesar del COVID, o no sé cómo expresarlo, el COVID ha permitido que aparezcan los fondos Next Generation. Y los fondos de Next Generation también van a llegar a Aquaes. El Ministerio de Tutela, el Ministerio y la Dirección General del Agua, que es con la que directamente nos relacionamos, ha decidido que Aquaes pueda gestionar fondos Next Generation para un paquete de inversión de algo más de 315 millones de euros. Se concretan en 9 actuaciones. Teníamos un paquete mayor, y lo tengo que decir en este foro, teníamos un paquete de 18 actuaciones con fondos Next Generation, pero el PERTE del agua, ese que ha sido tan bienvenido en este sector, ha hecho que nos tengan que reducir la asignación de fondos Next Generation, y que finalmente pues, el paquete de 18 actuaciones se ha quedado reducido a 9. Bienvenidas sean, y en ellas estamos trabajando. Estos fondos Next Generation nos ha permitido firmar no solamente el convenio de Palma 2, sabéis que la obra ya está, la redacción, obra está licitada, nos ha permitido firmar el convenio con el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, obra que ya está en ejecución. Nos permitió firmar el convenio con Silvouta, la EDAR de Santiago de Compostela, que lleva años dando vueltas. Yo cuando estuve en el equipo de Narbona en los años 2005-2008 ya se hablaba de la EDAR de Santiago, y cuando llegó a Aquaes en el año 2018 seguimos hablando de la EDAR de Santiago de Compostela. En fin, bueno, pues ya está en marcha, estamos culminando la tramitación ambiental, a ver si el año que viene, a principio de año, iniciamos obra. Todas estas obras que estoy comentando ahora se han facilitado porque hemos podido firmar el convenio con los usuarios. En los 3 casos son administraciones locales, ayuntamientos, y se han podido firmar por la presencia importante de fondos Next Generation. En este paquete de actuaciones Next Generation van otras también de saneamiento y depuración, el colector del Tejadilla, que había quedado pendiente de la actuación de la EDAR de Segovia, que ya había ejecutado anteriormente Aquaes. La ley de presupuestos, a través de una disposición adicional, nos ha incorporado a la encomienda la renovación y mejora del tratamiento primario de la EDAR de Galindo, en Bilbao. Ya tenemos un convenio muy ultimado con el Consorcio de Aguas de Bilbao. Y el emisario del Bajo Iregua, en La Rioja, ya hemos firmado el convenio con el Gobierno de La Rioja. Vamos a culminar la actuación de la EDAR de Consuegra, que ya la hemos terminado, con un proyecto adicional de incorporación de caudales a la EDAR, que también va a ir financiado con fondos Next Generation, y vamos a completar también la EDAR de Sinova en Soria con el proyecto de incorporación de caudales también financiado por Next Generation. Y en este paquete, que como veis
prácticamente en su totalidad es de saneamiento y depuración, nos incorpora el Ministerio una actuación que es de abastecimiento y de regadío, que es uno de los desglosados, en concreto el desglosado número 9 de las conducciones del sistema de presas Bernat-Rules en la provincia de Granada. Son 2 presas que llevan años construidas. El otro día alguien me comentaba los años que lleva ese agua embalsada sin poder salir de allí porque no se decidió en ningún momento pues ejecutar las conducciones que permiten llevar ese agua bien a regadíos o bien a abastecimiento urbano. Bueno, finalmente el Ministerio nos encomendó la redacción del proyecto del desglosado número 9, que tiene esa doble vertiente, abastecimiento urbano y regadío, y también nos ha ordenado posteriormente el desarrollo del proyecto del desglosado número 3, también en el sistema Bernat-Rules, que van a ser conducciones destinadas exclusivamente a poner en regadíos 2.500 hectáreas nuevas en la zona tropical de la costa de Granada. Eso es el paquete que tenemos en este momento en marcha. Pero esta herramienta fundamental para nosotros, que es la encomienda de gestión, el convenio de gestión directa, está en este momento modificándose. Ya llevamos trabajando todo lo que llevamos de año en una incorporación, de acuerdo con el Ministerio, de nuevas actuaciones. Esperamos que esta encomienda sea finalmente autorizada por el Consejo de Ministros en el mes de junio, que nos va a dar un paquete de actuaciones muy importante. Va a suponer 1.500 millones de euros de inversión adicional para Aquaes, 1.500 millones de inversión adicional. Va a suponer una aportación de capital adicional de 480 millones de euros en actuaciones que o bien están en procedimiento de infracción o no lo están, pero tienen riesgo de estar en procedimiento de infracción en el ámbito del saneamiento y depuración, pero también en otros ámbitos. De este paquete de inversión que se nos viene encima, como yo le digo a los ingenieros de la casa, se nos viene encima, bienvenido sea, pero que es un reto muy importante, destacan sin duda la remodelación y ampliación, aunque yo creo que van a ser edades nuevas, las 3 grandes depuradoras de Madrid, la de Butarque, la del Sur y la de la China. Y además el nuevo tanque de tormentas. Solamente este paquete de 4 actuaciones supone una inversión del entorno de los 900 millones de euros que tendremos que acometer una vez que el Ministerio culmine la redacción, la definición del anteproyecto en el que lleva trabajando ya un tiempo. Esto supone la evidencia del voto de confianza que en este momento el equipo directivo del Gobierno o del Ministerio de Transición Ecológica muestra respecto a Aquaes. Pero no solamente esta actuación, vamos a incluir, y se va en este nuevo paquete de la encomienda, el emisario de la EDAR de Palma 2. El emisario se ha quedado descolgado de la actuación de la EDAR porque hubo que esperar a la DIA para ver finalmente si el emisario era, como dicen, el largo o el corto. Bueno, finalmente es el emisario largo, el de los 7 kilómetros, 2 terrestres y 5 marinos, y ese emisario más 2 líneas adicionales que queremos incorporar a la depuradora va a suponer una inversión que va también en esta nueva encomienda en tramitación de 60 millones de euros. Tenemos además el saneamiento y depuración de Cáceres, una obra que tenía que haber sido ejecutada con fondos FEDER en el periodo 14-20, pero que el Ministerio no pudo acometer. Nos la encomiendan, esperamos contar con fondos FEDER del periodo 21-27. Tenemos una serie de actuaciones menores de saneamiento y depuración en las provincias de Salamanca y Zamora, en pequeños municipios. Tenemos la mejora del tratamiento de la EDAR de Loyola en Guipúzcoa y tenemos algunas actuaciones menores también en Castilla-Mancha, Villa de Don Fabrique, Urda, Camuñas, básicamente estas. Pero no solo en esta encomienda van actuaciones de saneamiento y depuración, como fue la encomienda del año 19. También el Ministerio ha reconocido la necesidad de avanzar en actuaciones de abastecimiento urbano. Y esto pues lo ha demostrado incorporando en esta nueva encomienda actuaciones interesantes que son también muy esperadas. Por ejemplo, el abastecimiento a Huesca desde el embalse de Monte Aragón. Ya estamos redactando el proyecto, que lleva además una etapa nueva aparejada. Tenemos el desglosado número 3 de las conducciones de Rules, que ya he hablado antes de él. Tenemos el abastecimiento a las
municipios de la zona del Jerte, en Extremadura. Son localidades con altas demandas estacionales y de potencial turístico. También tenemos que mejorar el sistema de abastecimiento en esa zona de Extremadura. Tenemos el abastecimiento a Jaca. Y tenemos un proyecto muy importante que vamos a conveniar con el Principado de Asturias. El Principado de Asturias está preocupado por el modelo o por el funcionamiento del sistema de abastecimiento en la zona central del Principado. Quiere que desarrollemos el proyecto que mejore todo ese modelo actual de abastecimiento a la zona central de Asturias y que luego desarrollemos la actuación. Entonces, estamos a punto de firmar el convenio con el Principado para luego empezar a diseñar proyectos y a ir ejecutándolos en plazos, porque no va a ser un proyecto, van a ser muchos proyectos que van a configurar un sistema de abastecimiento, digamos, definitivo para todo el Principado. Hasta aquí de dónde venimos, lo que somos y lo que tenemos entre manos. ¿Cuál es nuestro reto? Pues ser capaz de abordar todo esto. Tenemos una previsión de ejecución de obra pública, de ejecución de inversión en los años 22 a 25 de más de 730 millones de euros, porque la muestra de si se hacen o no son las cosas son al final qué inversión de obras se ha ejecutado en cada ejercicio. Esperamos seguir colaborando con el Ministerio en la puesta en marcha del plan de SEAR, en la aplicación de las normativas comunitarias, las directivas, los principios de recuperación de costes, del principio de que contamina y paga. Y estamos a disposición de todas las administraciones territoriales, tanto autonómicas como locales, que vienen a nosotros a pedirnos ayuda, no solo financiera, a veces la financiación no es tanto el problema, sino sobre todo ayuda técnica, disponibilidad de perfiles técnicos que permitan pues, licitar, desarrollar una obra, dirigirla y terminarla con, como he dicho antes, niveles de calidad exigentes. Muchas gracias por escucharme y espero que esta jornada de hoy sea un éxito como han sido las anteriores.